Vamos a avanzar un poco más. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos destacados, como dice ahí, de las especialidades de la ciencia de la información. Vamos a ver que hay dos especialidades que contienen el término de recuperación de la información. En primer lugar, la recuperación de la información experimental. ¿En qué se centra? En el diseño y evaluación de aquellos sistemas de recuperación de la información. Cuando uno habla de un sistema de recuperación de la información, está hablando de un sistema que tiene un input y un output. Es decir, tiene un lugar por donde la información entra y un lugar por donde la información sale. Hay un sistema donde la información entra, es procesada y tiene un lugar por donde esa información ya procesada sale. Hay muchas experiencias, hay muchas investigaciones, por eso habla de recuperación de la información experimental, ¿sí? O sea, esta recuperación de información experimental es la fase previa a después ponerlo en práctica, ¿sí? Pero antes, previamente, hay que trabajar las conceptualizaciones en modelos que son experimentales, en modelos que todavía no se llevaron a la práctica, en esquemas que son modélicos, ¿sí? Primero, digamos, que es solamente en el papel, no en la práctica cotidiana de una biblioteca o de un centro de documentación. Es en la computadora, ¿sí? Es un modelo experimental virtual, donde lo que se piensa es todos los elementos que interactúan en un sistema de recuperación de la información ideal, de algún modo, ¿sí? Pero siempre va a tener estos tres componentes: una entrada al sistema, en el medio de esa entrada al sistema vamos a tener un proceso de transformación de esa información y vamos a tener una salida del sistema. Mientras que la recuperación de la información práctica hace foco directamente, ¿sí? Ya pasó la fase experimental, en las técnicas de búsqueda y recuperación de la información, y por eso dice claramente en las bases de datos reales. Es decir, cuando yo, usuario de información, usuario generalizado o especializado, voy a una biblioteca o consulto a través de sistemas mediados por las telecomunicaciones y busco información concreta de un tema determinado. En la página web de una universidad, en la página web de una biblioteca, en la consulta en el mostrador con un referencista, en una llamada telefónica, cuando envío un mail a través de un WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Elijan ustedes Facebook, elijan ustedes la red social que quieran, ¿sí? Pero esa recuperación se va a dar a través de información contenida en base de datos reales, ¿sí? Acá ya no hay un trabajo ideal, no hay una modelización. No. Acá estamos con catálogos reales, con bibliografías reales, con bases de datos reales, y sobre eso se trabaja. Estas dos especialidades, dicen los autores, en recuperación de la información, no excluyen de ninguna manera otras que están directamente relacionadas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la teoría y las necesidades de los usuarios. Por eso, esto es tan importante que nosotros tenemos espacios curriculares directamente relacionados con los usuarios, ¿sí? Y fíjense qué importante será para nuestra carrera que esos espacios curriculares los tenemos tanto en la carrera de bibliotecólogo como en la carrera de bibliotecario de instituciones educativas, ¿sí? Es decir, para nosotros son sumamente importantes los usuarios. Entonces, la teoría de cómo se deben formar a los usuarios, cuáles son sus necesidades, las necesidades de sus usuarios, cómo buscan información, cómo la procesan, cómo la solicitan, ¿sí? Cómo los formamos, por eso se llama formación de usuarios, cómo los formamos para que sean usuarios independientes,
para que se manejen de manera autónoma. Fíjense que esto está también directamente relacionado con algo que para nosotros los bibliotecarios es muy importante, que es formar ciudadanos libres que sepan interpretar, buscarla, identificarla, trabajar con esa información, transformarla, pero además usar herramientas que tengan que ver con el sentido crítico para que sepan qué información les es relevante y qué información no les sirve o no está directamente relacionada con sus necesidades de información. Este enfoque es un enfoque cognitivo y se centra en las necesidades de información de los usuarios y cómo interactúan con el sistema, ¿sí? Es fundamental conocer cómo el usuario se relaciona con el sistema que le va a proveer la información, ¿sí? Cómo se relaciona con la biblioteca, cómo se relaciona con las distintas secciones de la biblioteca, cómo se relaciona con un centro de documentación, cómo se relaciona con las personas a las cuales va a solicitar la información, cómo se relaciona con aquellas bibliotecas que son puramente electrónicas y donde no interviene a priori el ser humano, sino que hay una relación directa entre el usuario necesitado de la información y la máquina, ¿sí? Esto que nos pasa todos los días, esta relación que tenemos con las redes sociales y cómo nos relacionamos con ellas y cómo encontramos información a través de las redes sociales. Y después, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo la procesamos? ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo consideramos qué es pertinente y qué no lo es? ¿Qué es relevante y qué no lo es? ¿Cómo separamos, diga algún modo, para decirlo de un modo vulgar, la paja del trigo? ¿Sí? Bien. Continuamos adelante, ¿sí? Con el siguiente slide. Y ahora vamos a ver la relación de las ciencias de la documentación con la recuperación de la información. Y acá vamos a ver los autores, Salvador Oliván y Rosario Avilés, toman en consideración el planteo de dos autores, uno actual, uno contemporáneo, que es José López Yepes, y otro, del cual hemos hablado antes, que fue el que está considerado el padre de la documentación moderna, que fue Paul Otret. Respecto de López Yepes, dice que este autor plantea dos definiciones del término documentación. La definición A como conjunto de disciplinas documentarias, ¿sí? La definición B como disciplina responsable de una parte del proceso documental. Ahora vamos a ver por qué habla de una parte del proceso documental. En cuanto a Paul Otret y la recuperación de la información, Paul Otret planteó tres hipótesis sobre el acceso eficaz a toda la documentación. La hipótesis en la cual Paul Otret habla específicamente de la recuperación de la información es la tercera hipótesis, porque tiene una clara anticipación futurista. En la década de 1930, cuando Internet era apenas el sueño en la cabeza de algún trasnochado, si vamos a plantearlo desde ese lugar, como podría ser Paul Otret, o visionario más que un trasnochado, porque decirle trasnochado sería un demérito, ¿sí? En cambio, claramente fue un visionario. Paul Otret decía que en un futuro la información iba a estar en determinados compartimentos, que iba a haber una máquina, iba a haber un teclado, ¿sí? Una pantalla y un teclado donde quien buscara información iba a poder escribir esa información, y que a través de cables esa información iba a fluir a través de la relación de máquinas que iban a estar en red, ¿sí? Esto es ni más ni menos la Internet como la conocemos hoy. O sea, un conjunto de aparatos que tienen la capacidad de comunicarse entre sí y a través de los cuales la información fluye. Por supuesto, sabemos que la información no solamente fluye a través de medios físicos, como puede ser el cable, sino también a través de ondas electromagnéticas y de otro tipo. Bueno, a través de energía, podemos decirlo así. Pero Paul Otret fue claramente un visionario, porque esto lo planteó hace más de 90 años atrás.
cuando Internet, vuelvo a decir, estaba solamente en la cabeza y la visión de muy poquitas personas en todo el mundo. O sea, de los millones de habitantes que tenía el planeta Tierra en la década de 1930, yo creo que uno podía contar con los dedos de la mano aquellos que pudieran tener una visión futurista como la que planteaba Paul Otret. Entonces, para redondear un poco las ideas de estos dos autores, López Yepes dice que documentación como un conjunto de disciplinas documentarias que estudian y ejecutan los diversos aspectos del proceso documental. Es decir, ¿cuáles son los aspectos del proceso documental? La archivística, la biblioteconomía, la documentación, la museología. Entonces, acá es donde José López Yepes identifica el término documentación con las ciencias de la documentación en general, porque son el conjunto de disciplinas que tienen que ver con la documentación. ¿Sí? En su segunda definición, la disciplina responsable de una parte del proceso documental, lo que López Yepes plantea es que es la parte consistente en la recuperación y difusión de mensajes documentarios y su aprovechamiento por parte del usuario para la obtención de nuevos conocimientos. ¿Sí? Objetivo que coincide con el de documentación como ciencia. Entonces, para López Yepes, documentación como ciencia es la disciplina, ¿sí?, que consiste en la recuperación y difusión de mensajes documentarios, de información documental, ¿sí?, y su aprovechamiento por parte del usuario. ¿Y por qué su aprovechamiento por parte del usuario? Porque con esa documentación el usuario genera nuevos conocimientos científicos. ¿Sí? Por su parte, como dijimos antes, para redondear el concepto de Paul Otret, se plantea en la década de 1930, ¿sí?, la documentación a distancia, es decir, como les decía antes, un teléfono, un lugar de almacenamiento físico de la información, personal especializado, una pantalla, un teclado, ¿sí? Es decir, que Paul Otret plantea de algún modo lo que nosotros sí conocemos como teledocumentación o recuperación de la información en línea, ¿sí? ¿A través de qué? Como lo dijimos antes, a través de redes. Nosotros hoy trabajamos con la red de redes. Paul Otret no conocía Internet, pero de algún modo la predijo. Tuvo la visión de ver que una red de redes podía ser posible y esa red de redes podía estar al servicio de la recuperación de la información. Bien, sigamos adelante. Sigamos avanzando y veamos cuál es la recuperación de la información y su relación con la ciencia de la documentación. Los autores plantean que la recuperación de la información dentro del proceso documental tiene fases. Y esas fases son la selección y la adquisición de los documentos. Sin selección y adquisición de documentos, por la vía que sea, por la adquisición, por el acceso, y sin el trabajo de selección en la que intervenimos directamente los bibliotecarios, los investigadores, ¿sí?, los científicos, no hay forma de recuperar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Para recuperar la información, primeramente hay que tenerla, ¿sí? Una vez que uno la seleccionó y la adquirió, se la apropió, es decir, que el centro de documentación ya tiene esa información, ya sea porque la adquirió, ya sea porque la accesó en las distintas redes en Internet. El segundo paso es el paso del análisis. ¿Qué de toda esa información me sirve y qué debo desechar? ¿Sí? El tercer paso es, una vez analizada la información, debo almacenarla. ¿Para qué? Para posibilitar el cuarto paso, que es la búsqueda o recuperación. Es decir, yo selecciono y adquiero la información, hago el análisis. El análisis documental acá lo podemos emparentar con lo que nosotros conocemos con el término de procesos técnicos. Una vez que hice el análisis, que hice los procesos técnicos respectivos, voy a almacenar esa información.
¿Para qué? Para que una vez que está almacenada de una manera sistemática, esto me facilita después la búsqueda para su recuperación. Una vez que hice el proceso de búsqueda o recuperación, el último paso que me queda es el de la difusión de la información. Ahora, la última frase es sumamente importante que la tengamos en cuenta porque es la clave para entender la recuperación de la información. Las tres primeras fases que analizamos, la selección y adquisición, el análisis y el almacenamiento, son fases que están relacionadas con la entrada en el sistema. Es decir, seleccionamos, analizamos y almacenamos. Todo eso tiene que ver con la entrada al sistema. Mientras que la búsqueda o recuperación y la difusión están relacionadas íntimamente con la salida del sistema, ¿sí? Cuando hablábamos previamente de entrada y salida del sistema, bueno, las tres primeras son parte del proceso de entrada, las dos últimas son parte del proceso de salida. Bien, seguimos avanzando. Ahora veamos el concepto de tratamiento documental. Según Pinto Molina, otro autor, este autor es una autora contemporánea, tratamiento documental significa la transformación de la información contenida en los documentos a fin de posibilitar su control y su recuperación. A ver, ¿qué quiere decir? Esta transformación implica representar la información en un sistema de recuperación de la información. Es decir, la información yo la tengo que representar dentro de un sistema de recuperación de la información. Y se verá reflejada, o sea, la representación de la información se va a ver reflejada dentro de un sistema de recuperación de la información en distintas actividades, como por ejemplo cuáles. Y en las actividades de indiciación, de resumen, que son tareas realizadas por los bibliotecarios y los documentalistas. Pero si bien son tareas que realizan los bibliotecarios y los documentalistas en forma manual, también es cierto que se puede automatizar estas funciones si uno al sistema de recuperación de la información le aplica durante la fase de entrada diferentes algoritmos. ¿Sí? Volvemos al tema de algún modo de la robótica. ¿Sí? Es parte de lo que nosotros denominamos inteligencia artificial, es decir, le damos a la máquina una serie de instrucciones, de elementos, para que la máquina, con esos elementos, con esos diferentes algoritmos, pueda hacer las actividades de indiciación y de resumen, no ya hecha por la mente humana o por la cabeza del documentalista o bibliotecario, sino hecha por la máquina, porque la máquina tiene los elementos suficientes como para poder hacer este tipo de procesos. ¿Sí? Bien. Seguimos adelante. Y ahora vamos a ver algunas de las conclusiones claves para el desarrollo del concepto de recuperación de la información. La recuperación de la información dentro del proceso documental es parte de la salida del sistema. ¿Sí? Mientras que las actividades de análisis e indiciación son parte de la entrada al sistema. ¿Sí? Y entonces, si las actividades de análisis e indiciación son parte de la entrada del sistema, son actividades que son independientes de la recuperación de la información. ¿Sí? Entonces, en el proceso documental se delimita o se separa, no se puede separar porque no coexiste, no existe uno sin el otro, pero a los fines de entender el tema, podemos delimitar como en bloques. Podemos hablar de que la recuperación de la información está
en su análisis, representación y almacenamiento, está asociado a la búsqueda de información. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que tenemos algunas ideas fundamentales para poder llegar, como llegan los autores, a una definición de la recuperación de la información dentro de la ciencia de la información. Entonces, la síntesis de algunas ideas fundamentales son las siguientes. Hay 3 ideas fundamentales que son necesarias tener presentes con el objetivo de después poder dar una definición, que es con lo que vamos a cerrar esta clase. La primera idea fundamental es que la recuperación de la información no es algo que se da aislado. La recuperación de la información está directamente relacionada con las ciencias de la información, está directamente relacionada con la biblioteconomía, no sé si se acuerdan lo que dijimos, y está directamente relacionada, además de con la biblioteconomía y con la ciencia de la información, con la informática. Es decir, hay una naturaleza interdisciplinar de la recuperación de la información. Su relación es directa con la biblioteconomía, su relación es directa con las ciencias de la información y con la informática. ¿Sí? Como estos conceptos nacen en Estados Unidos, ellos lo relacionan con la biblioteconomía, library science, con la ciencia de la información, information science, y con la informática, computer science. Bien, esto es la primera idea fundamental. Es un campo que atraviesa, el campo de la recuperación de la información, es un campo que atraviesa a otras disciplinas. ¿Sí? Se explica a través de su relación con otras disciplinas. El segundo punto que no podemos dejar de analizar es que cuando miramos el proceso completo de la recuperación de la información, vemos que siempre, de un modo u otro, aparecen estas 3 disciplinas de las que hablamos en el punto A. Aparecen estas 3 ciencias. Aparece la informática, aparece la ciencia de la información y aparece la documentación. ¿Sí? No hay recuperación de la información si no tenemos presentes estas 3 disciplinas. ¿Sí? De un modo u otro se relaciona con las 3. Por último, los límites de la recuperación de la información dentro de la ciencia de la documentación es que es parte del proceso documental relacionado con la búsqueda de la información. Es decir, es parte del proceso documental relacionado con la salida del sistema, de un sistema de recuperación de la información. ¿Sí? Entonces, los límites, volviendo al último punto, los límites de la recuperación de la información dentro de las ciencias de la documentación son que es parte del proceso documental relacionado con la búsqueda de información y está desligada de aquellas partes del proceso que tienen que ver con el input o entrada al sistema, tales como indiciación, resumen, descripción bibliográfica, representación u organización de la información. Claro que no hay recuperación de la información si todos estos elementos no existieran. Es decir, para que la recuperación de la información pueda darse, tiene que existir la parte del input o entrada del sistema. Pero no son propiamente dicho recuperación de la información esta parte del input, sino la parte del output. Es la que es directamente, debemos entender como recuperación de la información. Es decir, la búsqueda y la difusión de la información. La búsqueda de la información y damos a conocer esa información que hemos encontrado. De esta manera estamos en condiciones de llegar a la última diapositiva para definir a la recuperación de la información, pero dentro de la ciencia de la documentación.
Y los autores dicen entonces que es la aplicación del conjunto de técnicas, métodos y actividades para buscar, localizar y recuperar de una manera eficiente en los diversos sistemas de recuperación de la información relevante que requiere el usuario y satisfacer así su necesidad de la información. Como verán, toda la definición está referida a la salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque aplicamos técnicas, métodos, actividades, lo que sea, para buscar, una vez que buscamos, localizar y para recuperar dentro de esa búsqueda y localización de manera eficiente la información relevante que requiere el usuario. No cualquier información, sino aquella información que es la información pertinente, que es la información que el usuario necesita, porque esa es la única forma de poder satisfacer su necesidad de información. Bien, hasta acá llegaríamos con el análisis del artículo que hemos elegido para dar esta clase. Por supuesto que, como les dije en la clase anterior, esto es apenas un artículo sobre el tema de recuperación de la información, que por supuesto los invito a que lo relean y lo vuelvan a releer una y otra vez, porque me parece sumamente rico, porque van a encontrar un montón de elementos. Yo hice una breve síntesis para poder poner esa síntesis dentro de una clase que es un video y para que no se les haga tan extenso y pesado, pero los invito a recorrer no solamente nuevamente este artículo y analizarlo a la luz de lo que estuvimos conversando, sino además ver los otros documentos que son parte de la bibliografía obligatoria de este primer encuentro. Y nos encontramos en el foro que va a estar abierto próximamente. Y desde ya, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo.